He called you a cowboy. What did he mean? What are you? Buenas a todos. Estamos aquí en la sede central de Subway con Javi y os vamos a introducir en el mundo de los patinetes eléctricos. Buenas buenas a todos, pues como os comentábamos, aquí estamos para hablar de esas características tan importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el patinete eléctrico que más se adecua a ti. Inicialmente podemos diferenciar tres gamas, la baja, la media y la alta, de las cuales hablaremos de características como lo que es el motor, la potencia, la batería, la autonomía, el tiempo de carga, la rueda, el tipo de freno, el peso, la carga máxima y finalmente el precio. Los motores de los patinetes eléctricos ya vienen integrados dentro de la rueda. Lo podemos situar en la parte de delante, en gamas más bajas, en la parte trasera e incluso en gamas altas encontrarnos doble motor. Las potencias van de 250 hasta ya miles de vatios en gama alta. Relacionado con lo que nos comentaba Cesc respecto al tema de los motores, a partir de los 250 vatios mínimos hasta unos 500 lo asociaríamos con una gama más baja. De los 500 a los 1000 aproximadamente ya con las gamas medias y de los 1000 para arriba, incluyendo el tema de los doble motores, con las gamas altas. Un aspecto muy importante con el tema de los motores es también tener en cuenta el peso del usuario. Cada motor tiene una carga máxima en ese aspecto y al final, si queremos optimizar ese rendimiento del patinete, es muy importante tener en cuenta el peso del usuario. Aparte del peso del usuario, ¿qué uso le va a dar? ¿Por dónde va a ir? Si hay muchas pendientes, pocas pendientes. Eso también es muy importante. Ahí es donde entra también el tema del doble motor, juega un papel muy importante. Al final, cuando es un terreno pues muy abrupto, tiene pendientes muy exageradas. El doble motor es básico. Un aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta con el tema de los motores es la diferenciación de los conceptos de potencia nominal y pico de potencia máximo. Hablamos de que la potencia nominal no deja de ser la potencia real del patinete y ese pico de potencia máximo no deja de ser un punto en el que el patinete desarrolla ese pico, es capaz de llegar, por así decirlo, a ese punto de descarga de potencia, pero no es la potencia real del patinete, habiendo incluso una diferencia del doble entre una cifra y la otra. Otro aspecto fundamental del patinete eléctrico son sus baterías, pues van a determinar la autonomía. Podemos distinguir en las baterías el voltaje, que lo podemos encontrar en 36, 48, 60 o incluso voltajes superiores, y luego el amperaje, que es lo que va a determinar finalmente su autonomía. Profundizando un poco más con el tema de las baterías, hablamos de que el compuesto principal de una batería es el litio. Así a tener en cuenta con el tema de las baterías también es que su vida se mide en ciclos de carga. Cuanto tú más cargas una batería, menor capacidad pierde, más se va muriendo, por así decirlo, en ese aspecto. Entonces siempre es importante apostar un poco por la autonomía, es decir, cuanta más autonomía tenga esa batería, cuanta más capacidad tenga, menos ciclos de carga va a tener, más vida útil va a tener en este aspecto. Las baterías de litio se degradan con el paso del tiempo y el uso. Para eso aquí tenemos tres consejos muy básicos y muy importantes para su cuidado. 1. Nunca dejes tu patinete parado durante mucho tiempo. 2. En el caso de tener ese patinete parado durante mucho tiempo, haz cargas periódicas en su voltaje nominal. Y 3. Nunca dejes tu patinete cargado al máximo durante un parón largo, porque al final la batería se degrada y acaba fastidiándose. El tiempo de carga va directamente relacionado con la capacidad de la batería. También existen cargadores de carga rápida que harán que acortemos ese tiempo de carga, pero atención con ellos, pues utilizar demasiado cargadores de carga rápida pueden acelerar la degradación de las baterías. En modelos de ciertas gamas ya encontramos lo que viene siendo el doble cargador. Al final es una opción de, en vez de enchufar un cargador, enchufar dos, cargarlo en mucho menos tiempo, pero hay que tener en cuenta que al igual que los cargadores de carga rápida, también degradan con mayor rapidez la batería. El tiempo de carga puede ir de las 3-4 horas hasta más de 15 en patinetes de gama más alta. Entrando en los tipos de rueda que podemos tener en un patinete eléctrico, en tamaño tendríamos de 8,5 pulgadas esas ruedas más pequeñas, hasta las 12, incluso algunos modelos de 18 pulgadas. También podemos diferenciar entre las ruedas neumáticas de aire y las ruedas macizas sólidas. En cuanto a los neumáticos, podríamos diferenciar los que son más adecuados para el uso urbano, para lo que es la ciudad, o incluso los off-road o todoterreno más pensados para campo, tierra, camino, o incluso superficies que realmente ya sean pues, mucho más complicados y que demanden de esos tacos para poder agarrarse al suelo. Importante destacar el compuesto. El compuesto de la rueda al final parece una chorrada, pero cuanto más blando es el compuesto, mayor agarre, mayor adherencia, y esto es muy importante sobre todo en situaciones de lluvia, en las que el patinete puede patinar mucho más. ¿Neumáticos de aire o macizos?
Pros y contras. Respecto a las ruedas macizas, su principal ventaja es una rueda que no te va a pinchar en la vida y que te va a quitar de muchas visitas a tu taller de confianza. Como desventaja principal, hablamos de que la experiencia de conducción siempre va a ser mucho más rígida, mucho más sólida en este aspecto. Esto puede dañar la electrónica e incluso la tornillería del patinete. Y la principal desventaja sí que veo yo es el tema de que al ser un compuesto duro y rígido, el agarre con lluvia es mucho más peligroso y mucho menor. Impactando directamente en la seguridad de los patinetes eléctricos tenemos los tipos de freno. Podemos distinguir el freno motor que viene en todos los patinetes eléctricos, que es un freno regenerativo que nos ayudará a recargar el patinete en cada frenada. Y además existen los frenos típicos de disco y frenos de tambor. Centrándonos mucho más en el tema del apartado del freno de disco, que en mi opinión es el freno que siempre va a tener un poquito más de seguridad y un poco más de fiabilidad, encontraríamos el freno mecánico, el freno semihidráulico y el freno hidráulico. Cada uno asociado a lo que viene siendo, por así decirlo, la gama del modelo. Un aspecto a tener en cuenta en todos estos tipos de frenada de disco es el tema de la pastilla. En una frenada mecánica la pastilla siempre se va a consumir mucho más y con mucha más facilidad que en un freno hidráulico. Aparte de que la calidad de la frenada cambia completamente en este aspecto. Otro aspecto muy importante, aparte de las pastillas, es el tamaño del disco. Cuanto más pequeño es el disco, la calidad de la frenada siempre va a disminuir un poco. Cuanto más grande, siempre va a ser mucho mejor. Respecto a la frenada de tambor, un aspecto y una ventaja que tiene muy grande es que no requiere de mantenimiento. Al final es una frenada mucho más básica, pero no necesita de esa atención, por ejemplo, de esos cambios que puede necesitar una frenada de disco. A nivel de usabilidad, muy importante, el peso y el tamaño. Muy básico. Basado principalmente en qué uso lo queramos dar. Si vamos a transporte público, queremos plegarlo, ponerlo en el maletero, en el ascensor, ahí buscaremos patinetes más compactos y más ligeros. Y si que buscamos un patinete más robusto para trayectos más largos, en ese caso no es tan importante el peso y el tamaño. Sobre todo también para usos muy específicos como puede ser el off-road, meterlo en circuito, incluso como opción así también de disfrute, de ocio, pero sí. Los patinetes de gama más alta o patinetes off-road suelen ser más pesados y de más tamaño. Y vamos con el precio, el apartado que a todo el mundo le interesa al final, que es la cartera. Podemos encontrar un rango de precios que se mueve en torno a desde los 300 a los 2.000, 3.000 euros en adelante. Dentro de las gamas que hemos comentado antes, de unos 300 a unos 500, encontramos lo que es la gama baja, de unos 500, 600 hasta unos 1100, 1200, podríamos incluir las gamas medias, y a partir de los 1500 en adelante, todo lo que es el apartado de las gamas altas. Comentar que los patinetes eléctricos dentro de la gama de vehículos de movilidad personal son los más económicos, prácticos y con menos coste de mantenimiento. Javi, ya hemos visto las características principales de los patinetes eléctricos, pero si pudieras elegir tú, ¿cómo sería tu patinete ideal? Yo así un inciso que me gustaría remarcar antes de hablar de ningún patinete ideal es que no lo englobaría dentro de ninguna gama. O sea, al final está muy bien para clasificarlo, muy bien a modo de nivel orientativo, pero a mí me gustaría quedarme un poco con todo lo bueno de lo que es cada gama en este aspecto, para hacer un punto intermedio sobre todo. Hablando por ejemplo de la potencia, que ha sido el primer aspecto que hemos tratado, dentro de unos 48 o 52 voltios como mucho. Una potencia inferior a los 48 voltios implicaría sobre todo menos tiempo de reacción, menos potencia en ese aspecto y más me parece innecesario. Al final esa más potencia añadiría peso al patinete, algo que sí que me gustaría hacerlo de un punto intermedio, de entre unos 15 y 25 kilos. Es un rango bastante amplio, pero menos es complicado, teniendo ciertas prestaciones. Y más, nos vamos a un patinete ya mucho más pesado, mucho más grande y que al final deja de ser práctico en este aspecto. Respecto al amperaje de lo que son las baterías, yo hablaría de mínimo 13-15 amperios como mínimo. Al final el amperaje es importante buscar un punto intermedio, sobre todo para que a nivel de autonomía nos sirva para hacer esos desplazamientos o para poder usarlo, eso que nosotros necesitamos hacer, pero cuanto más amperaje al final metemos más tamaño en cuanto a la batería y la batería es el compuesto, o sea, la parte del patinete que más pesa. Y también hablando del peso de antes, lo metería también un poco dentro de ese apartado para intentar hacerlo lo más compacto y lo más ligero posible, manteniendo esas prestaciones. Estaríamos buscando entonces una autonomía real de unos 45 kilómetros. Sería una autonomía idónea la verdad. Respecto a la batería, un inciso, que parece una chorrada, pero que a mí me parece y me gusta mucho los patinetes eléctricos, es la opción de tener siempre un doble puerto de carga para esas situaciones de emergencia en las que a lo mejor necesitas cargar el patinete un poquito más rápido de lo normal. Al final es simplemente un pequeño extra, pero que me parece que marca la diferencia. Respecto al neumático, por ejemplo, neumático al 100%. Neumático de aire. Neumático de aire, tal cual. Sí, a ver, al final la maciza es una rueda que es práctica en cuanto al tema de las reparaciones, en cuanto al tema de los costos, en cuanto a la practicidad. Pero en el momento en el que hablamos de seguridad,
se nos va todo un poco al traste. Al final el neumático me parece algo en lo que realmente merece la pena invertir en un patinete. Siempre es mejor buscar un neumático de un compuesto específico, buscar siempre algo que realmente cuando estés en la carretera digas, tú puedes pegar una frenada, no vayas a derrapar, el patinete te traccione y sobre todo que no resbale. Al final me parece súper importante. Acompañado ya, o aportando un poco más este apartado dentro de lo que merece la pena invertir en un patinete, yo englobaría los frenos. Mínimo la opción de un semihidráulico. El disco obviamente, pero mínimo un semihidráulico e incluso un hidráulico. Aquí siempre hay que valorar también el tema de la opción del presupuesto o del precio que nos queremos gastar en este patinete, porque al final el tema del hidráulico hace que suba mucho el precio, pero sí que es verdad que la frenada es algo básico y junto al neumático conforman básicamente la seguridad del patinete. A partir de un semihidráulico con diámetros de freno de disco por El encima diámetro de los 140, ¿entenderían? del 140 como mínimo. Al final 140, 160 sería ideal. sí, más es innecesario. Al final está buscando ese punto intermedio, entonces tampoco nos vamos ni para arriba ni para abajo, buscamos lo justo en ese aspecto. Y así remarcar también el tema de que es un patinete con suspensiones, sobre todo para la comodidad del usuario. Tanto delantera como trasera. Delantera y trasera. En cuanto al tipo de suspensión en concreto, eso puede variar un montón, pero la basculante, por ejemplo, es una suspensión muy cómoda en ese aspecto. A los Subway. A los Subway, por así decirlo. El problema del Subway, el tema del peso. Por eso estamos intentando buscar esas prestaciones en cuanto a la electrónica, esas prestaciones en cuanto a la parte mecánica del patinete que nos permitan bajar ese peso y hacer que sea un patinete práctico, fácil de plegar y sobre todo fácil de transportar para un usuario medio. Perfecto, Javi. Entonces, en conclusión, estaríamos ante un patinete práctico en temas de peso y tamaño, con doble motor. Me parece muy importante el tema del doble motor, por el tema al final de la velocidad de reacción. Y el tema de la seguridad sería elegir un buen neumático con un buen componente y unos buenos frenos. Unos buenos frenos, tal cual. De hecho, el tema del doble motor también se apoya mucho en esto de la seguridad, porque al final cuando estás circulando, ese mayor tiempo de velocidad de reacción que tú tienes, más seguridad es para ti. Sobre todo en un semáforo, en una rotonda o donde sea. O sea que al final, de esta conclusión me gustaría marcar el tema de la seguridad y lo práctico en un patinete. Perfecto, Javi. Muchísimas gracias. Hay que marcar ahí. Os presento hoy el Mi Subway Pro GT homologado por la DGT. ¿Qué características tiene este patinete? Es un patinete muy ligero, muy versátil, sobre todo para moverse a la ciudad. Es una categoría de acceso para empezar un poquito en el mundo del VMP. Vamos a ver el montaje del Mi Subway GT y vamos a ver paso por paso desde que lo sacamos de la caja mientras lo montamos y todo eso. Nada más sacamos el patín de la caja, nos lo encontramos así, ¿vale? Viene con el manillar suelto, que habría que poner los tornillos, a meterlo aquí, meter los tornillos. Nos viene con una bolsa de regalo impermeable, con un soporte de móvil, también viene con un cubremanetas rojo y dentro viene la herramienta y los tornillos para poder sujetar esto. Cuando abrimos la bolsa lo que nos encontramos es el cubremanetas, el soporte, la herramienta y los tornillos, cargador y manual, que es lo que habíamos hablado antes. Con la bolsita en la que te viene la herramienta y los tornillos, pues los ponemos aquí en el manillar y lo que hay que hacer es poner, como recomiendo yo, en el manillar, como podéis ver ahora, hay un tornillo arriba y uno abajo. Pues lo que recomiendo es poner la cara opuesta. Cuando ponemos el de arriba de un lado, poner el de abajo del otro. Ya tenemos los tornillos puestos. Lo siguiente que vamos a poner es el cubremanetas rojo. Muy sencillo. Metemos desde la puntita hasta el final. Y ya está. El soporte del móvil, nada, es muy sencillo ponerlo. Quitamos este tornillito que viene ahí, se nos abre lo que es la base, lo metemos aquí en el manillar, cerramos, ponemos el tornillo arriba y ya tenemos un soporte de móvil totalmente funcional. Y entre otras cosas que nos entregan viene la bolsita de Subway impermeable, que es la que os he dicho, que venía aquí el cargador y todo eso. Vamos a ponerla, que es muy sencillo también. Tenemos en el lado de aquí las dos tiras largas, que nos irán enganchadas a la parte del manillar. Y luego cuando tengamos eso puesto ponemos las dos cuerdas que hay aquí en el mástil. Este patinete cuenta con dos ruedas de 10 pulgadas hinchables. Ya viene con un motor de 350 vatios nominales y 700 vatios de pico. Además de contar con una batería de 36 voltios, 10 amperios, que te podrá hacer aproximadamente unos 25-30 kilómetros de autonomía para una persona con estatura media. Para plegarlo, tiramos de la palanca principal y tenemos un seguro al otro lado. Lo plegamos y plegamos hacia atrás.
¿Cómo funciona el patinete? El patinete funciona de una manera muy sencilla. Le damos aquí una vez, se enciende. Ves que tenemos aquí la batería, velocímetro y las velocidades. ¿Cómo cambiamos velocidades? Dándole 2 veces al botón. Se nos cambia a andando, que va a unos 6 km por hora, eco, D y S, que va hasta 25 km por hora. Además, si damos solo una vez, podemos encender las luces delanteras y traseras. Para funcionar tenemos el sistema de arranque con patada. ¿Cómo funciona? Simplemente tenemos que poder mover el patinete a unos 2 km por hora y acelerar. Entonces ahí el patinete ya estaría acelerando. Y recordar que podéis obtener este modelo de patinete en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos más de 40 tiendas distribuidas por España y en Subway.es. Además, en cualquiera de las tiendas que tengamos disponibles el patinete, se puede recoger con un montaje y una puesta a punto para que te lo lleves sin tener que pensar en nada. Muy buenas, os traigo hoy un patinete, la verdad es que de lo mejor en temas de patinetes ligeros y súper prácticos para cualquier tipo de situación. ¿Qué ventanas con este patinete? Contamos con una batería de 7,8 amperios, 36 voltios, su gran motor de 350 vatios, que su peso recomendado sería de unos 70 kilos para una persona joven. Y nada, vamos a ver el montaje del patinete en la tienda. Y de eso explicando cositas que tienen muchos detalles. Este patinete muy chulos. Entonces, aquí tenemos el patín en la caja, ¿vale? Vamos a sacarlo, vamos a ver un poquito el montaje que lleva, qué cosas hay que hacer para tener un buen mantenimiento y un buen uso del mismo. Vamos a ver. Cuando tenemos el patinete de la caja, lo que nos encontramos es pues el patinete, y viene con esto de aquí flojo, con lo que sería la parte del manillar, que nos vienen los tornillos y la herramienta necesaria en una bolsa. Y como veis, es un patinete sencillo, pero a la vez muy práctico. ¿Qué tenemos de este patinete? Como hemos nombrado al principio del vídeo, tenemos un motor de 350 vatios nominales y 700 vatios de pico. Es un patinete muy ligero, muy ágil, muy versátil, que es perfecto para moverse en el día a día. También sirve un poquito para, pues cuando te quieres mover de un punto A a un punto B por la ciudad. ¿Cuál es una de las funciones más importantes de este patinete? Sobre todo es el plegado, que ya homologado por la DGT tenemos un doble sistema de plegado. Tenemos tanto la uña del plegado principal y luego tenemos una pestaña para terminar de plegarlo. Se nos engancha atrás y nos lo podemos llevar a cualquier sitio. Lo enganchamos en la aleta y nos lo llevamos a cualquier sitio. Y entre otras cosas a destacar de este patinete, que al ser blanco se ve muy bien entre el tráfico. Y con sus ruedas de 8,5 antipinchazos puedes ir por cualquier terreno sin miedo a pinchar. Además, contamos con suspensión trasera para evitar vibraciones y baches grandes. ¿Qué queda ya de hablar de este patinete? De su gran batería, calidad, precios de las mejores, unas celdas de primerísima calidad que nos puede llegar a ofrecer una autonomía de unos 20-25 kilómetros. Y es más que suficiente para moverse por ciudad. Y recordar que podéis obtener este modelo de patinete en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos más de 40 tiendas distribuidas por España y en Subway.es. Además, en cualquiera de las tiendas que tengamos disponibles el patinete, se puede recoger con un montaje y una puesta a punto para que te lo lleves sin tener que pensar en nada. Y recordar que podéis obtener este modelo de patinete en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos más de 40 tiendas distribuidas por España y en Subway.es. Además, en cualquiera de las tiendas que tengamos disponibles el patinete, se puede recoger con un montaje y una puesta a punto para que te lo lleves sin tener que pensar en nada. Os presentamos el Dynamic Pro 600, nuestro patinete top ventas del mercado. Es nuestro patinete gama media con elementos de gama alta. Ahora os enseño lo que tiene. ¡Vámonos! Vamos a ver el montaje y la puesta a punto del Dynamic Pro 600 vatios. Sacamos de la caja, giramos del mástil y sale el patinete.
Cuando lo sacamos de la caja nos viene el patinete doblado. Simplemente pegamos, ponemos el seguro y ya estaría. ¿Qué debemos hacer con el patinete? Revisar presión de neumáticos, discos que no suenen, limpiar los discos antes de frenar con el patinete y hacerle pues una revisión previa, que no tenga ninguna holgura y esté perfecto. Dentro de la caja del patinete nos viene una bolsa impermeable de Subway, en la que dentro encontramos un soporte de móvil, cargador, cubre manetas, un paquete de herramientas y el manual de usuario. ¿Cómo funciona el patinete? Muy sencillo. Dejamos pulsado el botón de encendido, nos pita y se encenderá ahí el patinete. La información que nos viene aquí nos viene la velocidad del velocímetro, temperatura interior del cuerpo, de las controladoras del patinete, la velocidad máxima que se ha cogido, los kilómetros trip, los parciales del recorrido que hemos hecho en el momento. Funcionamiento de los botones. Una vez aquí, se nos encienden las luces. Tenemos el claxon. Con la S tenemos la velocidad, que veis que está en turbo, andando, eco, estándar y turbo otra vez. Turbo es hasta 25 km por hora. Y con este de aquí cambiamos de kilómetros hora a millas por hora. También nos cambia la unidad de temperatura. En este patinete contamos con ruedas de 10 pulgadas túbeles. Además, contamos con suspensión delantera y trasera, una suspensión delantera hidráulica de las mejores que hay en el mercado actualmente, con frenos de disco delantero traseros de 140 milímetros, además de ser un patinete que se puede plegar y guardar en prácticamente cualquier sitio, ligero, versátil, urbano, todo lo que quieras. Y recordar que podéis obtener este modelo de patinete en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos más de 40 tiendas distribuidas por España y en subway.es. Además, en cualquiera de las tiendas que tengamos disponibles el patinete, se puede recoger con un montaje y una puesta a punto para que te lo lleves sin tener que pensar en nada. Os presento hoy el Dynamic Pro Rider Dual Motor, homologado por la DGT, un patinete perfecto para todo terreno, por si tus caminos no son totalmente por asfalto, por el fin de semana te quieres ir por el campo a hacer un poquito una ruta, o simplemente por si quieres más potencia para subir una cuesta muy pronunciada. Vamos a proceder con el montaje y la puesta a punto del Dynamic Pro Rider Dual Motor. ¿Qué hay que hacer al Dynamic Dual cuando lo sacamos de la caja? Nada más sacarlo de la caja, nos viene su bolsita delantera con todos los regalos que viene dentro y nos viene así plegado. Entre ello tenemos que, en la pieza de plegado de aquí, tenemos una palanca, levantamos, una vez que lo tenemos desplegado de ahí, tiramos de la palanca roja y metemos la palanca roja con el pulón que tenemos en el lado. ¿Qué cositas hay que tener en cuenta cuando sacamos el patinete de la caja? Los discos. Los discos normalmente, para que en el transporte no tengan problemas de óxido y todo eso, te vienen con una especie de líquido. Con un papel se limpian los discos y eso estaría listo. El manillar no viene plegado, para desplegarlo sencillamente tiramos hacia arriba y ya lo tendríamos desplegado. En este modelo de patinete nos viene de regalo una bolsa de Subway impermeable. Además, dentro de la bolsa, cuando la desmontemos, nos vendrá el cargador, el soporte de móvil, un paquete de herramientas y el manual. En la rejilla que tenemos aquí nos encontramos los dos cubremanetas rojos para ponérselos. Vamos a mostrar cómo se pone todo y continuamos. Subimos el mástil y ya volvemos a poner la palometilla. Lo suyo es que el mástil no vaya ni muy alto ni muy bajo, porque al fin y al cabo tenemos un tubo dentro de otro tubo. Entonces, cuanto más subamos, más podemos hacer palanca. Lo suyo es que el mástil más o menos tenga un poco de margen aquí dentro para que sea rígido. ¿Cómo funciona el patinete? Muy sencillo. Dejamos pulsado el botón de encendido, nos pita y se encenderá ahí el patinete. La información que nos viene aquí nos viene la velocidad del velocímetro, temperatura interior del cuerpo, de las controladoras del patinete, la velocidad máxima que se ha cogido, los kilómetros trip, los parciales del recorrido que hemos hecho en el momento. Funcionamiento de los botones. Una vez aquí, se nos encienden las luces. Dos veces aquí, veis que tenemos doble motor puesto ahora mismo. Le damos dos veces, se queda uno, le damos dos veces, se pone uno. Dos veces. Dos veces. Tenemos el claxon. Con la S tenemos la velocidad, que veis que está en turbo, andando, eco, estándar y turbo otra vez. Turbo es hasta 25 km por hora. Y con este de aquí cambiamos de kilómetros hora, también nos cambia
la unidad de temperatura. Este patinete cuenta con una batería de 20 amperios para que podrás realizar aproximadamente unos 60 kilómetros de autonomía. También contamos con intermitentes, luces laterales, un guardabarros que cubre totalmente la rueda trasera. Cuenta también con 2 motores de 500 vatios nominales cada uno. Como os había comentado antes, este patinete para todoterreno es una maravilla. ¿Por qué? Porque contamos con 2 ruedas de taco de 10-275 túbeles, contamos con suspensión delantera, con suspensión trasera. También contamos con frenos de disco delantero trasero de 140 milímetros y además lo importante y lo que hace que este patinete sea bueno para todo terreno es su doble tracción. Además de llevar incorporadas 2 luces exploradoras para la noche para poder ir por el campo y tener una buena visión de lejos. Y recordar que podéis obtener este modelo de patinete en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos más de 40 tiendas distribuidas por España y en Subway.es. Además, en cualquiera de las tiendas que tengamos disponibles el patinete, se puede recoger con un montaje y una puesta a punto para que te lo lleves sin tener que pensar en nada. Y recordar que podéis obtener este modelo de patinete en cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos más de 40 tiendas distribuidas por España y en Subway.es. Además, en cualquiera de las tiendas que tengamos disponibles el patinete, se puede recoger con un montaje y una puesta a punto para que te lo lleves sin tener que pensar en nada.